Como desarrollador, quiero gestionar las versiones de mi aplicación. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que como desarrollador tengo derecho a equivocarme y saber que puedo recuperar la versión anterior. O trabajar en un equipo y saber que no voy a pisar a un compañero o que un compañero no va a pisar mi código. O controlar las versiones y saber lo que en cada una de ellas se ha incrementado. Para hacer todo esto, nace el nuevo componente de la plataforma VVersion 21. Como digo, es un nuevo componente de la plataforma. Esto quiere decir que estará disponible como el resto de componentes en la página de descargas. Es fácil de instalar, es un .bin y como sabéis desde UAdmin podéis instalarlo en segundos. Y también, como vamos a ver ahora, es muy fácil de configurar. Yo lo denomino tu nuevo imprescindible gestor de versiones. ¿Por qué hay que configurar VVersion? Bueno, pues vamos a verlo. A partir de que está instalado, cada vez que guardamos un proyecto o una solución y todos sus proyectos, esto se va a almacenar en el contenedor de la tabla de versiones de VVersion. Desde UAdmin estamos viendo ahora las pocas tablas que tiene este ligero componente y vemos cómo el contenedor en este caso ocupa más de 2 gigas, es decir, podemos llegar a almacenar mucha información, por eso debemos de cuidar que no nos pasemos en tamaño para que sea gestionable. Para hacerlo podemos programar esta tarea que estamos viendo en el servidor donde decimos que se ejecute un proceso de la instancia de VVersion, el único público, por lo tanto no hay ni que seleccionarlo, y podemos decirle que se ejecute todos los días a una determinada hora. Una vez que hemos programado la tarea, lo único que tenemos que hacer en VVersion, en nuestra aplicación a la que accedemos con VClient, como es lógico, es configurar la limpieza. Le decimos cuántos días queremos que se mantengan las versiones. Podríamos poner 1 año, 90 días, 15 días, etc. Pero lo importante es que, como veis ahí, las versiones bloqueadas nunca se eliminan. Por lo tanto, si utilizamos una buena práctica, que es ir bloqueando las versiones de incrementos, podemos poner realmente un número reducido de días y controlar qué versiones tenemos guardadas en nuestro servidor. ¿Y cómo bloqueamos una versión? Pues vais a verlo de la forma más sencilla posible. Una vez guardada la versión que nos interesa bloquear, veis arriba en la derecha cómo existe un booleano, pero también hay un campo de comentarios. En el momento que escribimos el comentario, veis cómo se activa automáticamente el bloqueo. Os recomiendo que utilicéis comentarios donde identifiquéis muy bien. Veis cómo, una vez guardado ese comentario, está bloqueada la versión. Y digo que el comentario es importante que esté bien descrito lo que esa versión aporta o lo que tienes, porque si quieres recuperarla, sabes en qué punto de recuperación estás. Vamos a continuar y ahora vamos a ver cómo podría recuperar una versión antigua. Tengo en un servidor instalada ahora mismo la versión 21 de Belneo VRP, como podéis ver. Voy a refrescar y ahí veis cómo estamos con la versión 21 en todos los proyectos, en los de datos y en la aplicación. En este servidor VVersion he ido bloqueando y guardando todas las versiones, desde la 18 hasta la 21, versiones mayores, la 18.0, 19.0, etc. Ahora, para recuperar una versión solo tengo que seleccionarla, por ejemplo, esta 18 de datos, y veis que tengo dos botones. Puedo descargar a disco el fichero correspondiente o restaurarlo. Al pulsar el botón restaurar, me sale una pregunta para confirmar que realmente, como tengo copia de seguridad, le digo que sí, y puedo ahora comprobar cómo si vuelvo al UAdmin y refresco, tengo ya esa nueva versión recuperada. Y de la misma forma, si ahora voy a VDevelop y abro lógicamente esa solución, veremos cómo tengo el proyecto de aplicación en la versión 21 y el proyecto de datos en la versión que he querido restaurar. Poder recuperar nuevamente la versión 21 es igual de fácil y rápido. Pero no es la única novedad que nos aporta VVersion. La gran novedad de VVersion 21 es el nuevo comparador de versiones. Y sin más, lo que voy a hacer ahora es enseñarte unos ejemplos de las posibilidades que te aporta. Fijaros que con el botón derecho, el menú contextual me permite comparar con la versión anterior o con la versión
que yo seleccione, como veremos a continuación. También tenemos estos botones en la parte inferior, en la toolbar. Una vez que selecciono comparar con versión anterior, veis cómo en apenas unos segundos me aparecen todas las diferencias entre esta versión 19 y la 18. Fijaros, en esta tabla me dice qué índice ha cambiado, qué componente del índice, qué texto del componente, qué propiedad. O en este trigger posterior a la modificación estamos viendo en verde las líneas nuevas que se han incorporado en este trigger. En otra tabla, como puede ser esta de movimientos, hemos cambiado un campo de tipo fórmula a otro con persistencia en disco y el contenido inicial ahora es la misma fórmula que antes teníamos en la fórmula del campo. En un proceso vemos que todo funciona igual. En rojo a la izquierda se nos muestra aquello que ha cambiado, ha desaparecido, y en verde a la derecha todo lo nuevo. Incluso veis que en la columna estado tenemos eliminado, pero también tenemos nuevo, como en el caso, por ejemplo, de la versión 19, donde podemos comprobar que se añadió todos los JavaScript correspondientes al API REST. Vamos a ver ahora lo que es la comparación entre dos versiones. Voy a comparar dos versiones que tienen 2 años de diferencia de desarrollo. Por lo tanto, fijaros la cantidad de objetos que acaba de detectar que han cambiado entre una versión y otra. Acabo de abrir una rejilla y ahí veo las propiedades que han cambiado, las columnas que se han añadido, porque están en gris a la izquierda, o en este caso, un manejador de evento JavaScript que también ha cambiado. Voy a abrir ahora un formulario y en este caso, fijaros cómo cuando está en gris a la derecha implica que se ha eliminado, en este caso, ese control, y si está el gris a la izquierda significa que se ha añadido el control. Y en este caso también vemos como en los manejadores de evento de los formularios, lo mismo que en los procesos, vamos a ver, tenemos siempre el código totalmente controlado y podemos saber lo que ha cambiado en cada una de las versiones. Vamos a seguir viendo objetos. Como os decía, los procesos, al igual que hemos visto en los manejadores, pues nos permite ver pequeños cambios, o en este caso un tubo de ficha JavaScript que pasó a ser un objeto tubo de ficha, o por ejemplo el AutoExec mismo, uno de los objetos que más han cambiado este proceso y donde hay mucho código, como vemos en rojo y en verde, porque ha tenido multitud de mejoras, optimizaciones y adiciones de funcionalidad. Vemos otro proceso, como este es muy sencillo, a la izquierda lo que se ha cambiado y a la derecha esos pequeños cambios, esos 2 campos que ahora se han añadido en la ordenación de lista. O por ejemplo, este proceso que calcula la SEPA, el fichero de la SEPA, que ha cambiado desde la versión 18 a la 21. Aquí lo estamos viendo. Como veis, realmente nos aporta una gran cantidad de información muy útil. Ahora estamos viendo ya procesos de código JavaScript. Ese era un proceso pequeño y en este estamos viendo cómo ahí se han cambiado los ifs, o en este otro donde se ha añadido una nueva función para habilitar controles dentro del script de deshabilitar, o incluso podemos abrir el menú donde añadimos más niveles, el menú arbolado de VRP. En esta modificación que se añadió en su momento, pues permitía más niveles de arbolado. O, por ejemplo, la exportación de rejillas a Excel, que durante estos años pues, ha ido sufriendo mejoras. Ahí las hemos visto implementadas, todos los cambios que ha sufrido. Y no solo eso, también en los ficheros QML. Estamos viendo cómo lo que cambia o desaparece está en rojo y cómo lo nuevo aparece en verde. Como veis, tendréis totalmente controladas las versiones de vuestros desarrollos con esta gran novedad. Es decir, el imprescindible comparador de versiones a partir de ahora, habéis visto que nos permite, a un clic de distancia, comparar cualquier versión con la anterior. Y no es la anterior mía en un equipo de desarrollo, será la anterior versión a la que estoy seleccionando, que puede ser de otro desarrollador. Comparar con cualquier versión antigua, sin límite de tiempo. Puedo instalar en el servidor una versión, guardarla para que esté en VVersion y compararla con otra que ya tenga en VVersion. Sin límite de tiempo. Compara objetos, subobjetos y propiedades. Compara código en lenguaje Belneo, JavaScript y QML. Es muy rápido. Permite comparar grandes proyectos en apenas unos segundos. Y no solo eso, también podemos utilizarlo con proyectos en cloud,
porque es igual de rápido. El único tiempo que añadimos a una comparación en local es lo que tarda en descargarse la versión. Lo mismo que tarda VDevelo cuando descargas la versión para editarla. Exactamente lo mismo. Pero no solo eso, incluso puedes comparar versiones que sean coherentes, como pueden ser las de un fork, aunque sean de diferentes proyectos. Puedes comparar un proyecto con otro hecho en un fork y ver qué diferencias hay entre uno y otro proyecto. Sin duda alguna, la recomendación es que instales siempre VVersion en tus VServer de desarrollo. Y la buena práctica es que crees siempre puntos de retorno, bloquea los incrementos, no todas las versiones, porque al cabo del día grabamos muchas veces haciendo pruebas y programando, pero al final del día o aquella versión donde tengas ya finalizado un desarrollo, bloquéala y documéntala, y así podrás gestionar perfectamente esas versiones. Como podéis ver, VVersion en la versión 20, que disponía del almacenamiento y restauración también de versiones, está disponible para todos los suscriptores y podéis solicitarla vía soporte. Y la versión 21, cuya gran diferencia es el comparador de versiones, estará descargable desde la zona de descargas de los componentes de la plataforma Belneo para suscriptores de nivel 3 y 4.